Bien, hermanos, sean todos muy bienvenidos hoy a la casa de Dios. Los invito a que me acompañen. Vamos a seguir la serie que estamos viendo en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Nos corresponde hoy. Vamos a leer del verso 32 al 36. Leemos de forma alternada el Evangelio de Juan, capítulo 7, del verso 32 al verso 36, dice así. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde será este que no lo veremos? ¿Será a los dispersos de los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Amén. Nos encontramos entonces en nuestra serie del Evangelio de Juan. Y recuerdan ustedes que a lo largo de estos domingos ya hemos dicho de que nos encontramos en uno de los principales discursos de Jesús en el Evangelio de Juan y que el relato bíblico de este discurso se divide en tres grandes porciones, ¿cierto? Que la primera es antes de la fiesta de los tabernáculos, nos encontramos en esa fiesta de los tabernáculos. Otra parte del discurso se da durante la fiesta de los tabernáculos, que es lo que nosotros tenemos ahora. Y otra parte de este discurso se da en el último y más grande e importante día de la fiesta de los tabernáculos, que eso lo vamos a tener al final del capítulo 7 y entrando al capítulo 8. Entonces nos encontramos en una de las fiestas más importantes de Israel, ¿cierto? Ustedes recuerdan que eran tres fiestas importantes. La primera era la fiesta del Pentecostés, la segunda era la fiesta de los tabernáculos, en la cual nos encontramos hoy, y la tercera fiesta era la fiesta de la Pascua. Muy bien, tres fiestas importantes para Israel. Entonces vimos lo que significaba de forma general esta fiesta y lo importante que es para comprender las palabras de Jesús. Y ya vimos en el domingo pasado de que la gente comenzó a murmurar después que Jesús subió a la fiesta. ¿Se acuerdan? Subieron primero sus hermanos, luego subió él a la fiesta y él comenzó a enseñarle al pueblo. Y la gente comenzó a murmurar contra él. Algunos tenían opiniones muy diversas sobre Jesús. Algunos dijeron que era una buena persona. Otros dijeron que era un engañador. Otros decían que él extraviaba a la gente de la verdad. Comenzaron a murmurar contra él. Y finalmente, en el versículo 30 del domingo pasado que lo vimos, la gente ya comenzó a decir: ¿será que este será el Cristo o no será el Cristo? Y cuando dice el texto que algunos creyeron en él con los labios, ¿cierto? No de corazón, y dijeron: cuando venga el Cristo, ¿será que va a hacer mayores cosas que las que hace este? O sea, de forma implícita, ellos ya no creían que este era el Cristo, sino que seguían esperando un Mesías. Este podía ser un buen profeta, un buen maestro, pero en verdad no era el Salvador del pueblo de Israel. Notemos entonces, hermanos, en nuestro versículo 32, la gran incredulidad consciente de los fariseos y de los principales sacerdotes. Ellos decidieron abiertamente no creer en Cristo. Ellos rechazaron abiertamente al Mesías, no quisieron creer. Una dura realidad y lo más terrible que le puede ocurrir a un ser humano. Decidir abiertamente, conscientemente, no creer en Cristo. Ellos eran la clase eclesiástica más importante en Israel en aquel entonces, ¿cierto? Habían varias clases
de grupos religiosos dando vuelta en Israel en aquel entonces. Uno de ellos eran los fariseos, otro de ellos, por ejemplo, eran los saduceos. Habían varios grupos de Israel que querían tener el dominio de la clase política y religiosa en Israel. Sin embargo, los fariseos se caracterizaban, ya habíamos visto eso anteriormente, por ser personas que se creían así súper espirituales. Ellos creían que ellos cumplían la ley de Dios, que ellos la interpretaban correctamente y que en verdad todos aquellos demás personas de la sociedad judía eran pecadores. Ellos eran las personas que estaban más cerca de Dios de una forma exterior, mal interpretando la ley de Dios a su propia conveniencia, creyendo ellos que ellos estaban en verdad haciendo lo que Dios mandaba, pero ellos estaban muy lejos de Dios, se creían intachables y comenzaron a preocuparse de forma tremenda cuando apareció este sujeto que decía que era el Salvador de Israel. Para ellos lo trataban, lo menospreciaban con estas palabras y comenzaron a preocuparse tremendamente con la aparición de él porque los amenazaba a ellos mismos, amenazaba su espiritualidad falsa, su falsa religiosidad, los atacaba duramente. Entonces comenzaron a preocuparse con eso y de que la gente estaba hablando mucho de ellos. La gente estaba, dice el texto, murmurando con respecto al Cristo. O sea, Cristo estaba teniendo relevancia en aquellos días y eso les preocupaba profundamente. Y nosotros lo vemos, el rechazo que ellos tenían y la preocupación para que Cristo no fuese conocido, que no se escuchara hablar de Cristo en las plazas ni en cada esquina de Israel, sino que ellos pudiesen alejar a las personas lo más pronto posible del Salvador. Notemos en varios textos de todos los evangelios el rechazo que ellos tenían en varias expresiones de de Marcos, por ejemplo, de Mateo, de los discípulos que escribieron. Note, por ejemplo, Marcos 3, versículo 6, los fariseos, dice el texto, los fariseos, este grupo religioso, tomaron consejo con los herodianos, los de Herodes, contra Jesús para destruirle. Mateo 27, versículo 1, todos los principales sacerdotes, todos los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Mateo 26, 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. 3, principalmente textos. Y un cuarto, el propio Juan declara que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Eso lo tenemos en el capítulo 8, versículo 59. Y en esta oportunidad, en el versículo 32, el texto nos dice que ellos ya comienzan a llevar a cabo su tenebroso plan de acabar con Jesús y toman los guardias, que eran los alguaciles, y los envían para prender a Jesús. Versículo 32. O sea, abiertamente, conscientemente, ellos querían destruir a Jesús. Y es la misma historia del ser humano del día de hoy. El ser humano no es un pobrecito. El ser humano no es una persona que le faltan los recursos para alcanzar la salvación. La gente en verdad no tiene educación, le faltó educación a las personas. Les faltó instruirse un poco más, tener una familia mejor constituida. Es que esta persona no tiene una familia estructurada. ¿Ha escuchado decir eso? Por tanto, por eso el hombre es así como es hoy, porque no se le han dado las oportunidades. Entonces nosotros tenemos que darle más oportunidades al hombre para que sea una mejor persona. Y es por eso entonces que la sociedad que tenemos es así, una sociedad que rechaza a Dios porque no ha tenido las oportunidades. Todo eso es falso. El ser humano es como es porque él le agrada vivir así. Conscientemente, abiertamente, los hombres rechazan a Cristo. Por eso ninguno de ellos quiere venir a un lugar de adoración donde el centro de atención es Dios. Al hombre no le interesa eso.
El hombre le interesan otras cosas en el día a día, no a Dios, porque su corazón está inclinado a la maldad y no por una inclinación ciega, sino que los hombres quieren vivir así. Aman su pecado, aman vivir como ellos viven. Los fariseos conscientemente detestan a Cristo, quieren acabar con Él, no aceptan su persona, no aceptan su mensaje, y es entonces ellos cavando sobre sí su propia tumba. Aborrecen a Dios. En segundo lugar, veamos entonces la respuesta del Señor, versículo 33, 34. A esta actitud que ellos tuvieron, a la conducta que ellos llevaban, Jesús les declara: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En otro pasaje de las Escrituras, ustedes recuerdan que el Señor, delante de la incredulidad de los fariseos, dice que le dolió en su corazón, le con tristeza, dice el texto, les refirió palabras viendo la incredulidad de ellos cuando Él estaba sanando a un hombre que tenía la mano seca y les cuestionó duramente por ser día de reposo. Jesús tristemente les refirió esas palabras y probablemente esto ocurría cuando Jesús veía la incredulidad de estos hombres, como en esta oportunidad. Veamos entonces la dura reprensión en las palabras de Jesús. Jesús endurece más el mensaje todavía. Y aparte de una dura reprensión, Jesús los condena terriblemente en nuestro texto que nosotros tenemos hoy. Entonces, este Jesús es el Jesús de la Biblia, Jesús que condena a los incrédulos por no creer en Cristo. Todas las personas que no creen en Cristo van a ser terriblemente condenadas. Entonces, este Jesús es el Jesús que dista mucho, muy distante, diferente y lejano a la mayoría de las iglesias modernas, evangélicas, que predican un evangelio diferente, que Jesús es amor, Jesús es bueno, Jesús, Él en verdad ama a los pecadores y tú tienes que venir a Cristo como tú estás, no importa lo que tú hayas hecho, tú puedes venir a la iglesia y seguir viviendo la vida que tú quieras vivir, si da lo mismo, si todos estamos en el mismo saco. Entonces, Jesús es una persona buena onda, que está con nosotros, nos guía, nos ayuda, pero nada más que eso. Eso es muy diferente al Jesús que nosotros leemos en las Escrituras. Es muy diferente al Jesús que aparece en nuestro texto. Las palabras de Jesús no son para pasarle a la persona aquí en la espalda y bueno, no importa lo que hayas hecho, sino que son duras reprensiones. Y en el versículo 34, más duro todavía es el mensaje de Jesús. Que entonces nosotros vemos en el versículo 33 y 34, en segundo lugar. Nosotros vemos que el que maneja la agenda, dice Jesús, no son ustedes. El que maneja mi agenda soy yo. Yo voy a estar un tiempo más con ustedes. No son ustedes que me van a quitar mi vida, sino que yo mismo la voy a entregar, dijo él en otra oportunidad, en concordancia con el consejo de Dios, del Padre, que anticipadamente había dicho que Jesús tenía que entregar su vida. Yo la voy a entregar por mí mismo, no ustedes. Ustedes no manejan mi agenda. Voy a ser sacrificado cuando tenga que serlo en el tiempo señalado por el Padre. Y es más, e iré al que me envió, dijo Jesús. En otras traducciones, voy a volver a aquel que me envió. O sea, que ellos prendiesen a Jesús, que ellos llevasen a Jesús a la muerte y todo el plan malo que ellos tenían con respecto a Jesús, en verdad no iban a acabar con él. La muerte no acabó con Jesús. Él dice en sus palabras, yo voy a volver al que me envió. No es que la muerte se acabó toda la vida de la persona de Jesús, su mensaje quedaron sepultados, sino que Él iba a volver al que le envió. O sea, la muerte no pudo con Él, la muerte no pudo retenerlo, los hombres no pudieron acabar con Él, sino que Él sigue diciendo que en el consejo de Dios Él iba a entregar su vida, sin embargo iba a resucitar. Jesús ya dando luces sobre el hecho poderoso, potente, claro
en la humanidad de que Él iba a resucitar y volvería al Padre. Pero ¿qué significa entonces en el versículo 34 las palabras de Jesús que dicen que ustedes me van a buscar, me buscaréis y no me hallaréis? ¿Qué significa eso? A donde yo voy, donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Qué significa eso? Siendo que la Escritura dice que todo aquel que le busca le halla. Una contradicción de palabras, de términos. ¿Qué quiso Jesús decir con eso? Bueno, yo creo que en primer lugar estas palabras pudieron haber sido dichas e interpretadas con respecto a la destrucción de Jerusalén. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, los romanos acabaron con Jerusalén, destruyeron a Jerusalén, bajo los generales romanos acabaron con absolutamente, y es más, destruyeron el templo de Israel y todos los judíos fueron dispersados. Y en esa terrible desesperación, ellos quizás quisieron acudir a Dios, clamar a Dios, como dicen varios textos bíblicos e historiadores, como Josefo, que relató todos aquellos acontecimientos de la destrucción de Jerusalén. Quisieron buscar a Dios en su más terrible y desesperada situación de congoja y de ataques del enemigo. Clamaron a Dios, pero era demasiado tarde. Ya se les había enseñado, predicado una y otra vez el Evangelio. Y es como que Calvino dice, es como que si Jesús les hubiese dicho, me buscaréis en vano, porque estando muy lejos de ustedes, no solo mi cuerpo, sino también mi poder, voy a contemplar desde el cielo la destrucción de ustedes. Me rechazaron abiertamente, quisieron acabar con mi vida, entonces ahora se las verán solitos. ¿En qué sentido entonces les van a buscar? Yo pienso que no es solamente eso, quizás eso significaba en parte, pero el texto es mucho más profundo que eso, que una mera separación física de Jesús, sino que yo pienso que el texto va más allá. Y aunque signifique eso muy probablemente en primer lugar sobre la destrucción de Jerusalén, yo creo que va más allá en un sentido espiritual. Después de la muerte, después que ellos partan y se enfrenten al juicio de Dios, aunque quieran, aunque busquen a Dios, no lo van a encontrar más. Después de la muerte, Hebreos dice, está escrito, declarado y establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio de Dios. No hay otra oportunidad después de eso. No hay una reencarnación que creen la gente que vive en India, ¿cierto? Los hinduistas, los budistas, en fin. No hay una vida, un ciclo en la vida. No hay una persona que muere y después vuelve de otra forma hasta que alcance la plenitud espiritual y entonces sea perfecta y viva en la eternidad. Eso no existe. La Biblia rechaza eso. Es como si Jesús les hubiese dicho, después que ustedes mueran y mueran en sus pecados, que va a ser otra expresión usada por Juan más adelante, no me van a hallar, no me encontrarán. Va a ser demasiado tarde para buscar a Jesús después de haber partido en esta vida rechazándole abiertamente. Observen que Jesús endurece más el mensaje todavía, más duro todavía, le coloca ahí la espada en el corazón. A donde yo voy, a la eternidad, porque después más adelante Juan dice en el capítulo 14 que Jesús dijo, yo voy pues a preparar morada para vosotros y voy al Padre y todo aquel que después viene a mí, yo le tengo preparado morada para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis conmigo. A todos aquellos que creen, todos aquellos que son discípulos de Jesús verdaderamente, Jesús les fue a preparar morada. Pero ¿qué quiere decir? Que a ciertas personas Jesús les dirigió este mensaje tan claro de que donde Él va a estar, algunos no podrán venir. ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué algunos vienen a Cristo? ¿Por qué otros no?
¿Por qué a algunos se les abre la puerta y a otros se les va a cerrar la puerta? Porque finalmente ese es el mensaje de la Biblia. La Biblia durante todo su mensaje, en su único mensaje, la Biblia tiene solo un mensaje, durante de Génesis a Apocalipsis, en todos los mensajes mesiánicos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que la puerta de los cielos se abre para un tipo de persona y para otro tipo de persona se les cierra la puerta. ¿Por qué ocurre eso? Porque Jesús a algunos les dijo que les van a encontrar, me buscaréis y me hallaréis cuando ustedes me busquen con todo el corazón. Pero a este grupo de personas, los impíos, los pecadores, los que aborrecen a Cristo, Él les da una sentencia dura, clara, potente, verdadera. Ustedes no podrán venir a mí en el lugar donde yo voy a estar. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos ido a Él, nosotros le buscamos y le hallamos, pero hay un grupo de personas que no le van a hallar. Y Él explicó un poco de eso, ya lo dijo en el capítulo 6, versículo 37. Lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Los que no pueden, entonces, conclusión, reformada, calvinista, los que no vienen a Cristo son porque el Padre no le fue dado a Cristo. Esa es la conclusión de ese texto. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, el que a mí no viene, ¿cuál es la conclusión? No le fue dado por el Padre. Y por tanto, yo le echo fuera. Esas palabras fueron dichas en un sentido positivo. Lo que el Padre me dará, vendrá a mí. Al que me viene, no le echo fuera. En un sentido negativo. Lo que el Padre no me da, no vendrá a mí. Y el que no viene a mí, yo le echo fuera. Los que no vienen, entonces, no fueron dados por el Padre, sino que fueron abandonados en su rebelión. Eso es lo que enseña la Biblia. Las personas que no vienen a Cristo no son personas inocentes, sino que son personas que fueron entregados a su maldad, entregados a su iniquidad. Imagínense en este río poderoso y de corrientes fuertes donde van todos los pecadores, toda la humanidad destruida en sus pecados, en sus maldades, y Dios rescata a alguno de ellos, los saca del río. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Los saca del río, de la muerte, les da vida, los resucita a novedad de vida, y a los demás siguen en sus propios pecados, en sus propios caminos, entregados a su inmundicia, por su propia rebelión, por su propia incredulidad, porque los hombres no nacen en estado de inocencia. Los hombres nacen bajo el estado natural del hombre, que es estado de pecado. Todos nacen con la mancha del pecado en su corazón. Por tanto, los hombres son culpables delante de Dios. Los hombres son culpables de su iniquidad. La gente que nunca escuchó hablar de Dios, porque eso dice la gente. ¿Qué pasa con los indios que nunca escucharon hablar de Dios y que viven en una tribu súper alejada y nadie les ha predicado el Evangelio? ¿Por qué van a ser condenados? Ellos van a ser condenados bajo la premisa de que no son inocentes, sino que bajo la premisa que enseña la palabra de que todos nacen en estado de pecado, en estado de iniquidad, de transgresión, de rebelión. Por eso los hombres van a ser condenados. Y el hecho de que ellos no hayan escuchado el Evangelio no es excusa para no ser condenados. Es más, la iglesia tiene que avanzar de tal forma que llegue a ellos para que escuchen la palabra. Pero los hombres fueron abandonados en sus pecados, en su rebelión, en su iniquidad. Y el apóstol Pablo lo deja claro de una forma absoluta y plena. En Romanos capítulo 1, cuando él le escribe a la iglesia que está en Roma, observe cómo Dios entregó al ser humano a sus iniquidades. Dice el verso 24, Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Verso 26, otra vez,
Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. Por causa de su pecado, Dios los entrega a sus inmundicias, a sus concupiscencias, a sus pasiones, a su mente reprobada. Y observa el versículo 32 de Romanos capítulo 1. Habiendo entendido el juicio de Dios, estas personas entendieron el juicio de Dios, que los que practican tales cosas descritas por Pablo como pecado son dignos de muerte. Ellos no solo las hacen, sino que ellos también se complacen con los que las practican. O sea, el hombre ama el pecado y ama a los demás que hacen lo mismo que él, habiendo entendido el juicio de Dios. Entonces, por su amor a la incredulidad, por su rechazo a Dios, por su rechazo al Señor Jesucristo, por su propio pecado, por su propia iniquidad, Dios los entregó a estos judíos y a todas las personas que no creen en el nombre del Hijo de Dios, a las tinieblas, los entregó a la ira de Dios. Y aunque quieran acudir a Cristo después de la muerte, no van a poder. La puerta se les cierra a todos los pecadores que rechazan a Cristo y mueren en ese estado de incredulidad. Por tanto, no hay un estado medio después de la muerte, como lo enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana, del limbo, que la persona está ahí en un estado poco menos que neutral y tenemos entonces que rendir oraciones por ellos. Y hacemos la misa del séptimo día. Y en todas las misas rogamos por nuestros familiares que están fallecidos para que sean llevados después entonces, salidos de este estado del purgatorio, sean llevados al cielo. Y ya no vivan este estado del limbo que ellos le llaman. Eso es falso. Dios dijo en su palabra que el hombre muere y ya no habrá otra oportunidad. Ya no habrá una segunda opción. Ya no habrá una forma de salvarse. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús, Juan capítulo 8, verso 24, en vuestros pecados moriréis. Esa es la historia de la humanidad en ese día y en el día de hoy. Para que vean que los seres humanos no son pobres inocentes, observen la terquedad de sus corazones en el versículo 35 y 36. Persisten en la incredulidad, persisten en la ignorancia de forma abierta y no entienden absolutamente nada de lo que Jesús les está hablando, como que se estuviera hablando en chino. En otro idioma, no tienen ni idea, nada. Entonces, por tanto, un conector consecutivo a lo que Jesús dijo, ellos responden a ese mensaje diciendo entre sí, ¿a dónde se va a ir este que nosotros no les vamos a encontrar? ¡Qué ridículo! ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y le va a enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto? Que Él dijo que me buscaréis y no me hallaréis, y a donde estaré vosotros no podréis venir. ¿A dónde se va a ir que no lo podamos encontrar? No entienden nada. ¿Conoce ese tipo de persona que está congregándose en una iglesia bíblica reformada, escuchando todos los días el Evangelio, siéndoles predicado, pero no entienden nada, absolutamente nada? Y habla con ellos, una conversación, no entienden nada. ¿Se acuerdan la pregunta que siempre hay que hacerle a una persona que se dice ser cristiana? ¿Cuándo Dios obró en tu vida? ¿Cuándo Dios te llamó a sus caminos? Que yo nací en la iglesia. Lo he escuchado N cantidad de veces en diversos cristianos de diferentes iglesias. ¿Cuándo Dios obró en tu vida? Que yo nací en la iglesia. Mi papá era cristiano, mi mamá venía a la iglesia, yo estuve en el coro, parece que algo muy repetitivo en Coronel y en toda esta zona que es tan evangélica. Es que yo siempre he estado en la iglesia. Esa no es la pregunta, esa no es la respuesta a la pregunta. La pregunta es clara, o sea, esta persona no entiende nada del evangelio. Estos judíos tampoco no entendían nada, o sea, no entendían nada de las palabras espirituales de Jesús. Él dijo, yo voy a volver a aquel que me envió. No entendieron nada con respecto a eso. Seguramente pensaron que él estaba loco, que no sabía lo que él decía.
O sea, en tercer lugar, ellos, al escuchar esto, los judíos se arrepintieron de sus pecados y pidieron perdón a Dios por su iniquidad. Eso dice el texto. Ellos endurecieron más sus corazones, no entendieron el idioma de Jesús e malinterpretaron sus palabras. Entendieron sus palabras de una forma superficial, como si Jesús estuviese hablando de que Él se iba a ir a otro país. Qué ridículo. Igual que en todas las oportunidades cuando Jesús dijo, yo soy el pan del cielo, nada, no entendían cómo Jesús decía que era el maná que había descendido del cielo. En otras oportunidades incluso los discípulos estaban con una visión tan corta, una mentalidad tan reducida, que pensaron que cuando Él dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos, de los herodianos, pensaban que se refería a que les había faltado el pan. ¿Será que les faltó el pan? ¿Dónde está el pan? O sea, una mentalidad humana con respecto a las palabras de Jesús. No entendían nada. Jesús dijo, me van a buscar y no me van a encontrar. Y a donde yo voy a estar, ustedes no pueden venir conmigo. Entonces ellos dijeron, ¿será que? Porque en la mentalidad del judío, todo lo que estaba más allá del mar eran griegos. Todo eso eran griegos. Tenían una visión muy corta y para ellos eran los gentiles que ellos llamaban. Entonces, si Jesús, decían ellos, se va a ir a un lugar donde nosotros no podamos ir, lo más probable entonces es que Jesús se va a ir a Grecia. Y Jesús se va a ir a los dispersos no es a la gente dispersa, sino que es la gente que eran judíos que se habían ido de Israel, habían sido exiliados, estaban en la dispersión, o sea, entre los gentiles, pero eran judíos. Por tanto, usted va a encontrar después, avanzando en su lectura de las Escrituras, llegando a Pedro, Pedro va a decir, a los dispersos, a los dispersados, a los de la dispersión en Grecia, en diferentes lugares, les escribe, judíos que estaban en otras partes, fuera de Israel. ¿Será que ellos decían, Jesús lo más probable es que si no nos va a enseñar a nosotros, les va a enseñar a ellos? Les va a enseñar a los que están en la dispersión, a los griegos, y entonces ellos decían, Jesús va a establecer su reino en Grecia. Eso es lo más probable que Jesús va a hacer. No entendían nada. Y Calvino dice, cuán profunda es la estupidez del pueblo. Era tal nivel la estupidez humana que no entendían nada. Y observen que en eso hay una burla indirecta, dice Calvino, con respecto a Cristo. O sea, que si Él va a Grecia, con la mayor de las razones no es el Mesías, porque el Mesías tiene que establecer su reino en Israel, no en Grecia. Si Jesús se va a Grecia, entonces Él sí que no es el Mesías. O sea, atentan contra la personalidad, contra la persona de Jesús todo el tiempo. Y no entendieron la amenaza que Jesús les lanzó por su incredulidad. No las estimaron y no les afectó en ninguna forma. En ninguna manera las palabras de Jesús les tocó el corazón. Terrible es la incredulidad del hombre. Porque en otras oportunidades, cuando Jesús aparecía delante de un endemoniado, los endemoniados alzaban su voz. ¿Se acuerdan de eso? En muchas oportunidades, ante la sola presencia de Jesús. ¿Y qué es lo que ellos decían? En varias oportunidades, ¿ya viniste antes de tiempo? ¿Por qué viniste antes de tiempo a atormentarnos? Sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. ¿Aquí has venido para atormentarnos antes de la hora? Los demonios decían eso. Los demonios temblaban. Jesús le decía, fuera ya, cállense, salgan de este hombre, vete de aquí. Y inmediatamente dejaban a la persona que estaba endemoniada, a la poderosa declaración, a la soberanía de Jesús. Estos hombres, nada. Ni siquiera les inmutaba la presencia de Jesús. No estaban absolutamente afectados en ninguna forma y manera. El ser humano es una persona necia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Rompieron sus ligaduras contra el príncipe de Dios. No están ni ahí y no les interesa para nada. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Qué tiene que ver ese texto con nosotros hoy? ¿Cómo toca ese texto tu corazón hoy? Me gustaría que lo pudiéramos considerar en 2 puntos.
Ellos enviaron guardias para prender a Jesús. Y Juan lo coloca en un suspenso, este hecho, porque nos vuelve a tocar este hecho en nuestro texto. ¿Qué pasaron con los guardias que vinieron a prender a Jesús? ¿Dónde están los guardias en nuestro texto? No está. Juan los abarca más adelante. Y después dice que estos guardias, en una forma de suspenso, vinieron y, adelantándonos al texto, se maravillaron con Jesús y volvieron con las manos vacías. Los judíos después le dijeron, ¿y ustedes también son de ellos acaso ahora? Y ellos les dijeron, es que ningún hombre ha hablado así. Ningún hombre ha hablado así. Pero los judíos enviaron a prender a Jesús. Jesús para ellos necesitaba, ellos querían, y para su pecado, para su iniquidad, les era mucho mejor que Jesús estuviese preso. Tras las rejas, no predicando, no siendo el dueño y señor y amo de mi vida, sino que lejos de mí y encarcelado. ¿Sería bueno entonces para ti también que Jesús estuviera preso? Medita en ese hecho, es un hecho muy importante. Para ti, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, ¿tú detestas a Jesús? ¿Que sería mejor que estuviese encarcelado, atado, ligado, que Jesús no hablara? El hombre rechaza a Cristo. Y para el hombre natural sería mucho mejor que Jesús estuviese lejos y encarcelado y callado y que se le dé muerte y se acabe con su vida. Porque Jesús atenta contra la autonomía del hombre, contra la independencia del hombre. Porque Jesús, si es Señor de tu vida, tú tienes que abandonar tu falsa autonomía, tu falsa independencia. Tu amor por el pecado, aquello que te llama la atención y tú lo colocas en mayor prioridad con respecto a Dios, Jesús ataca eso. Jesús lo domina todo del hombre, todo el ámago, el ancla de su ser, sus más profundas emociones y afecciones religiosas. Jesús absorbe todo eso en la vida de una persona. Para ti, ¿permites eso en tu vida? Que Jesús lo sea todo en mi vida. Mi Señor, mi Rey o mi Salvador, o quieres que Jesús esté preso, como lo querían los judíos. De hecho, le prendieron más adelante. Rechazaron a Jesús porque sus obras eran malas. ¿Eres tú como ellos? Hay dos tipos de personas, nunca lo olvidemos. Dos tipos de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. El Salmo 1 no habla sobre cómo vivir una vida feliz y plena sin Cristo, sino que el Salmo 1 habla sobre dos tipos de personas. El justo, que es feliz porque anda en los caminos de Dios, y el impío, que es como el tamo que arrebata el viento y va a ser condenado en el día del juicio. Entonces hay dos tipos de personas, hay dos caminos. Hay personas que se rinden ante Cristo, ante su soberanía, ante su reino, y hay otros que le rechazan y se colocan del otro lado de la línea en enemistad contra Cristo y contra el reino de las tinieblas, en ese lado, en oposición a Cristo. Hay dos reinos, dos reyes, hay dos señores, hay dos bandos, dos caminos, dos puertas, hay dos tipos de personas. Siempre la Biblia apunta en que tú tienes que estar del otro lado de la línea con Cristo o vas a estar del lado de acá, en contra de Cristo. Él dijo, ¿ustedes son conmigo o son contra mí? El que no junta conmigo, desparrama, dijo Jesús. El que ama padre, a madre, a hijos, a los bienes más que a mí, no es digno de mí. O ustedes adoran al Dios que ellos servían en aquel entonces, o me adoran a mí. No pueden tener dos señores. Hay solo dos tipos de personas. Y toda nuestra audiencia en el día de hoy, nuestro público que está aquí, se divide en dos tipos de personas. O estamos con los santos o estamos con los impíos. O amamos a Jesús o le queremos prender. No hay otra salida. En segundo lugar, observe que llegará el día en que tristemente será demasiado tarde para seguir a Cristo. No deje para mañana el seguir a Cristo. J.C. Ryle dice que hay muchas personas que en el borde de la muerte, en las orillas de la muerte, ellos dicen, ¿para qué voy a seguir a Cristo ahora si no le he servido toda mi vida? Sería un cobarde si sigo a Cristo ahora.
Y hay otras personas que también dicen, y yo también lo he escuchado, de que es muy temprano, voy a esperar que pase más el tiempo, no ha llegado mi hora, dice la gente, no me ha llegado el tiempo todavía. Entonces piensan que algún día se les va a dar el tiempo para creer en Cristo. ¿Y si no? Esa es la gran pregunta. Gente necia. ¿Y si no es así? Jesús dijo, necio, no sabes cuándo vendrán por tu alma. Por tu alma pueden venir en esta noche. Y todos los bienes que has acaparado en la parábola de este hombre que quería todo el tiempo llenar y una vez dijo, estoy tan lleno, farto de todo lo que tengo, que no necesito nada más. Oh alma mía, regocíjate. Y Jesús le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tú has sembrado y cosechado, ¿a quién quedará? Este es el día para que consideres las palabras de Jesús, porque va a haber un día en que no habrá más tiempo, no habrá más oportunidad para aquellos que mueren en sus pecados. Muerte, esa es una realidad para las personas. La muerte es una realidad para el ser humano. ¿Ha considerado eso usted hoy? ¿Ha pensado en ese hecho terrible de que las personas mueren? Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ricos, pobres, intelectuales, ignorantes, todas las personas van a morir un día. Y la muerte viene, como le hemos dicho, en el peregrino, recordando siempre como el caballo negro que anda paseándose entre las personas y de repente sube al caballo conmigo. Y no hay quien le diga que no. Y es representado ese caballo como la muerte. En el sentido de que la muerte viene por ti y no hay forma de decirle que no, ni teniendo el mejor servicio de salud y la mejor previsión y la mejor salud y la mayor juventud. No hay absolutamente nada de eso como excusa para decirle a la muerte, no, pasa después por mí, no me pasa ahora por mí, pasa por el vecino, por mí todavía no. La muerte viene por tu alma y la gran pregunta es, ¿tú mueres en Cristo o mueres en tus pecados? Mueres en tus pecados, no vas a hallar a Cristo, nunca más. Ya no estará Cristo disponible como Salvador, como juez sobre los hombres. En aquel gran día, ese día va a llegar. Ese día va a llegar más tarde que nunca. Más temprano que nunca, más temprano que tarde. Ese día va a llegar y los hombres van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que te haya pasado en tu vida, vas a comparecer. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos en nuestra vida. ¿Se acuerda usted de una persona que en los evangelios vivió una vida plena, según él, y gozó y no estuvo ni ahí con nada y de repente murió? Y la palabra nos da a mostrar un vislumbre de lo que aquel hombre, este hombre despertó en la condición en la que él estaba. Eso está en la parábola del rico. El rico murió y fue llevado al Hades. Y allí despertó, yo creo que el más terrible despertar que puede tener una persona. Despertó y de forma consciente, absolutamente las escrituras son claras en decir que el ser humano va a estar en un estado de conciencia. Se dio cuenta que había sido demasiado tarde para creer en el Evangelio. Ya no había forma. Oh, Padre Abraham, manda que con un dedo mojado en el agua me coloque en la boca porque estoy en un tormento tan grande que necesito ser aliviado. O manda a alguno de los profetas para que vaya y les hable a mis hermanos. Ya no hay tiempo. Abraham dijo, a los profetas y a Moisés tienen. Y aún así no quisieron oír. Aunque se levante alguien de entre los muertos, los hombres no van a creer. Es una terrible realidad y el rico lo vivió. Hay tantas parábolas que nos enseñan sobre eso. ¿Se acuerdan de las parábolas de las 10 vírgenes? Fueron estas 10 vírgenes esperando al novio que venía a llegar prontamente y todas ellas llevaron lámparas. ¿Se acuerdan de esa parábola? Qué bueno.
Hace muchos años se predicó sobre eso en Coronel, las parábolas, más de 10 años atrás. Y estas mujeres llevaron todas lámparas, pero 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran necias. Observan, 2 tipos de personas. Una de ellas, las 5 de ellas, las prudentes, llevaron las lámparas, pero fueron más allá. Pensaron, en algún momento se me va a acabar el aceite. Entonces, si el novio no llega, mejor llevamos aceite, para que cuando se me acabe yo le coloque aceite y así espero al novio. Las otras no pensaron así porque eran necias y no llevaron aceite para sus lámparas. El hecho es de que de repente la noche avanzó y les dio sueño y de repente se les estaba acabando el fuego, el aceite en las lámparas y dijeron, danos de tu aceite para que nosotros no se nos acabe. Y las prudentes, en un hermoso consejo, que en la noche pensé mucho sobre eso, en la prudencia que ellas tuvieron, dijeron, mire, para que no te falte a ti ni a mí, mejor vayan ustedes y compren. Y así no les falta a nadie. Entonces ellas fueron y fueron a comprar el aceite y en ese comprar llegó el esposo y entraron las 5 prudentes con el esposo y se les cerró la puerta, dice el texto, y después llegaron las otras vírgenes con el aceite y todo, pero ya no servía nada, ya no servía el aceite, ya no servía el arrepentimiento. Ya no servían las lágrimas, la convicción de pecado, el arrepentimiento, el pensar en las cosas, ya no servía, la puerta se cerró. No había nada más que hacer. Y no era duro el novio por haber cerrado las puertas, sino que ellas fueron las imprudentes que no llevaron aceite y no se preocuparon de eso, la culpa fue de ellas. Y comenzaron a tocar la puerta, Señor, Señor, ábrenos que estamos afuera. ¿Y qué les dijo el Señor? De cierto os digo, no os conozco. Duras declaraciones y palabras de Jesús para los pecadores que mueren en sus pecados. Esa es una parábola con respecto al reino de Dios. Así será cuando venga el esposo. Así será cuando venga Él. Y nosotros hemos de estar preparados para ese gran día. Llegará el día, amados hermanos, en que ya no habrá más remisión de pecados. Ya no habrá más derramamiento de sangre por los pecadores. Ya no habrá más sangre que nos cubra de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Ni habrá más compasión y misericordia. La misericordia es para esta vida, el lado de acá de la eternidad. El lado de allá de la eternidad habrá juicio. Habrá condenación, habrá justicia de parte de Dios. Del lado de acá todavía hay misericordia. Del lado de allá no lo habrá. Por tanto, son necios aquellos que dicen, algún día yo voy a venir a Cristo. Porque puede ser que en algún momento usted vaya a la presencia de Dios y se acabó. Entonces, un ladrón, dice Riley, se salvó en la cruz, el otro no se salvó. Entonces no hay que ser presumido, no hay que presumir en que habrá un día en que yo pueda creer en Cristo. Uno creyó, el otro no. ¿Y qué pasa si usted es el otro que no creyó? No podemos arriesgarnos. Ninguna lágrima caída en el rostro de un pecador en el día del juicio servirá para salvarlo de sus pecados. No habrá forma de arrepentirse, no lo habrá. No lo hubo para el rico en la parábola de Lázaro y el rico. No habrá para ningún pecador en el día del juicio. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El lado negativo, claro que tiene que ser mostrado, y el lado positivo nosotros lo encontramos en Jeremías, en una de las palabras más profundas y hermosas en sus pasajes, de forma del lado de acá, de la eternidad. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón, dice el Señor, y seré hallado por vosotros. Es la otra parte de este texto de las palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús en nuestro texto fueron pronunciadas para pecadores que mueren en sus pecados. Pero para los que todavía están en esta vida, aún hay tiempo. Aún hay solución, aún hay oferta por los pecados. Jesús aún está disponible
para cubrir el pecado de todos aquellos que creen en su nombre y se arrepienten de sus pecados. Todos aquellos que le busquen, le hallarán. Si le buscan de todo el corazón, todo el alma, la mente, el ser. Y las palabras de Jesús para todos aquellos que son creyentes y han sido salvos por la gracia de Dios son hermosas y todos pueden encontrar descanso en sus palabras, porque Él dijo, me hallaréis, me encontrarán. Todos aquellos que le aman, que le buscan con sinceridad, puede tener certeza de eso hoy. Encontrarán a Cristo y tendrán deleite, gozo en la presencia de Dios para siempre. Venid, benditos de mi Padre, entren al gozo preparado para su Señor. Pero los impíos serán rechazados. Yo no os conozco, así como aquellos profetas que habían hecho muchas cosas y milagros en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, no os conozco, apártense de mí, todos aquellos que practican la iniquidad. Que hoy usted pueda considerar las palabras de Jesús y pueda de una forma urgente, clara, rápida, correr a Cristo hoy. Corre a Cristo hoy, venga deprisa. Estamos del lado de acá de la eternidad todavía, donde todavía hay misericordia, donde todavía hay solución para los pecados, donde todavía Cristo está con los brazos extendidos para recibir a todos los pecadores, todos de diferentes naciones, pueblos, condiciones, edades, todos pueden venir a Cristo hoy. Porque Él todavía extiende sus brazos de misericordia para todos los pecadores que se arrepienten de sus pecados. Por tanto, hoy es el día para considerar estas palabras y venir prontamente al Salvador. Y si usted aún no lo ha hecho, considere las palabras de Jesús y no deje para mañana sus palabras, porque la muerte puede venir por su alma. Y es mejor y es más prudente venir a Cristo hoy y considerar sus palabras que dejarlo para más adelante, más adelante. Así lo piensa el perezoso. Más adelante, algún día lo voy a considerar y voy a pensar en las palabras de Jesús. Aún hay oportunidad y aún hay tiempo. Así que vengamos todos con prisa delante de Cristo. Humillémonos delante de su presencia. Que esto nos lleve a tener preocupación por aquellos que están fuera, aquellos que están en sus pecados. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hijo suyo, un hermano, un primo, un tío, un amigo, un vecino, personas muy queridas que están en esta terrible condición si no se acercan al Salvador. Si hemos encontrado el gozo y la alegría en el Señor, busquemos también que todos los demás a nuestro alrededor también la puedan encontrar. Y así tener bienaventuranza, gozo y dicha eterna para todos aquellos que creen en el nombre de Dios y de su amado Hijo. Oremos. Amado Dios, amado Rey, damos muchas gracias por su palabra, porque su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón y las coyunturas del hombre, atraviesa el corazón del hombre y lo parte en dos, quebrantándonos y humillándonos, Señor, con su palabra. Que hoy todos podamos humillarnos delante de su presencia, que hoy todos podamos humillarnos delante de su majestad, delante de su soberanía, de su poderío, y podamos humillarnos delante de Jesús y de su persona, humillarnos a sus pies y pedir que el Señor perdone todos nuestros pecados, que el Señor hoy borre todas nuestras iniquidades, que el Señor extienda hoy su perdón y su gracia nos alcance y toque nuestro corazón, y que podamos buscar a Cristo con la más incesante búsqueda, con la más profunda búsqueda, y podamos encontrarle en este día. Necesitamos de Él, necesitamos de su toque, necesitamos de su gracia, Señor. Y también aquellos que están a nuestro alrededor.
Tenga el Señor compasión de nuestros familiares. Señor, tenga compasión de todos aquellos que aún no han venido a Cristo. Que el Señor no permita que mueran en este terrible estado de condenación, porque son personas muy queridas para nosotros. Mis hermanos, yo sé de eso, que tienen hijos que están lejos del Señor, padres, madres, hermanos que siempre piden la oración. Yo también lo tengo muchos familiares que están lejos del Señor. Que el brazo de Dios hoy se extienda, que su oído escuche hoy nuestra oración y el Señor tenga misericordia de nosotros y de los nuestros, Señor, por amor de su nombre. Gracias por tu abundante gracia, tu abundante misericordia, porque así como el Señor obró en nuestras vidas, los más improbables éramos, los más indignos, el Señor nos salvó. ¿Cuánto más ellos, Señor? Por tanto, hoy, Padre, rogamos su misericordia y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén.